Estamos de regreso en Página 13. Son los lunes de política en este programa para escuchar y también para pensar, junto a Quique Mujica, Josefina Arauz y don Luis Cordero, que voy a admitir, no tenía idea de este programa. Estamos hablando de un programa piloto en Cataluña que trabajan policías en recintos conflictivos que se refieren a establecimientos educacionales. Así es. Bueno, es un plan que es piloto, desarrollado por el gobierno de Salvador Ille, que nada más es el presidente de la Generalitat y que es del riñón del Partido Socialista Obrero Español, que tiene la particularidad de haber seleccionado 14 centros educativos que tienen ciertos perfiles desde el punto de vista de conflictividad y violencia, para que un grupo de policías vestidos de civil, sin armas, pueda ingresar a los establecimientos y actuar como una especie de mediadores de la violencia al interior de los establecimientos. ¿Cuando pasa algo o de manera en general, permanente, preventiva? Es parte de la discusión que tienen hoy día, que el plan ha comenzado esta semana, la semana pasada, y la estuvo en el Parlamento de Cataluña en la sesión de control dando explicaciones. El punto clave es cómo se va a desarrollar y fundamentalmente porque ha tenido oposición de las comunidades educativas, algunas de ellas, de hecho de los 14, 4 establecimientos han salido de él, aunque el gobierno, lo que dice el gobierno de Cataluña es que tiene un listado también de otros establecimientos para ingresar. La idea central que está detrás de él es tener policías dentro de los establecimientos que contribuyan a la mediación, porque están asociados a establecimientos que tienen problemas de violencia en su interior, pero que además está ampliamente documentado también que provienen de conflictos que están desde el exterior hacia el interior. ¿Cuál es la razón fundamental de los opositores? La razón fundamental de los opositores es que los problemas de convivencia escolar o al interior de los establecimientos tienen que ser resueltos por las comunidades educativas, que permitir el ingreso de policías al interior del establecimiento es un poco renunciar a ese propósito. Y lo tercero, que es penalizar o securitizar la convivencia al interior de los establecimientos. Por la otra, por cierto, están los indicadores que están vinculados a el número de violencia, el porcentaje más de las encuestas que se han realizado a comunidades ejecutivas, donde cerca del 70% de los niños y niñas que están dentro de establecimientos educacionales han tenido actos de violencia en su contra. En segundo lugar, los que reportan también los profesores y los miembros adultos dentro de los establecimientos. Y por último, una dinámica, y esto fue uno de los argumentos de Ille la semana pasada, en que iniciativas como esta están en la mitad de los países de la OCDE con muy distinta naturaleza, ¿no? En el caso de Inglaterra, en el caso de Francia, en el caso de algunos estados en Alemania, con muy distintos resultados. Por cierto, el progresismo está mirando esto con cierta preocupación. Los únicos que no obtuvieron reparos a la medida en el Parlamento de Cataluña fue Vox y el PP. Pero da cuenta, ¿no?, de un fenómeno que es bastante más global. ¿Qué dicen algunos de quienes están abordando esta situación? Señalan que el problema central que están en los establecimientos educacionales son temas de convivencia, de violencia, pero también temas muy estructurales de salud mental asociados a eso. Vamos a ver qué tal funciona este piloto, pero lo que sí es muy evidente que no está dejando indiferente a nadie y particularmente yo diría en el mundo más bien vinculado al progresismo por las características que tiene Cataluña y particularmente que tiene Ille en ese liderazgo en el fondo, ¿no? Ahora, eso debiera despertarle más que ruido al progresismo, o sea, que en fin, obviamente uno intuye que le va a hacer ruido que entren policías a establecimientos educacionales, pero también debiera hacerle ruido que alguien que viene de sus filas, ¿cierto?, del riñón, como dice Luis, del PSOE esté proponiendo algo así, ¿no? O sea, porque lo que uno ve en toda la reconstrucción que hay del problema, ¿cierto?, a propósito de esta propuesta, es que pueden haber diferencias respecto de lo que está proponiendo lo que se está proponiendo en Cataluña, pero no en el diagnóstico. O sea, efectivamente hay un problema de aumento creciente de la conflictividad.
de la violencia. Hay harto relato en lo que pude revisar de funcionarios que cuentan cómo se les va el tiempo no en hacer su trabajo docente, sino en manejo así derechamente propio de un policía, digamos. También hay testimonios impactantes de violencia. Un profesor, el caso de un profesor que había sido mordido por una apoderada y su hijo, que le sacaron un pedazo de oreja. O sea, es así de brutal, digamos. No un enfrentamiento, ¿cierto? Que sabemos también harto de eso, sino episodios bien brutales. Y lo que comentábamos antes, ¿cierto? Al inicio del programa, que es realmente impactante el aumento de la conflictividad y la violencia, cómo a partir de este caso en Cataluña empiezan a contar lo que pasa en toda España, lo que pasa en Alemania, en Francia, en Inglaterra, lo que sabemos de Estados Unidos, Chile, para qué decir, hemos estado hablando harto de esto al inicio de este año. Y claro, la gran pregunta es qué se hace con esto, ¿no? ¿Cómo interviene? Yo creo que a la mayoría no es necesario ser progresista para al menos levantar preguntas, no sé si ruido, respecto de que sea la policía la llamada a resolver algo así, ¿no? Sobre todo porque el papel de la policía es acotado, o sea, podrá servir en la fase final, digamos, del conflicto explícito, cuando ya requieres castigo, etcétera, pero la pregunta gigante es ¿qué viene a reconocer, digamos, la entrada de los policías? O sea, ¿cuál es el fracaso previo en que se termina en una intervención de esta naturaleza, ¿no? O sea, es un fracaso bien impactante. O sea, para mí la pregunta principal es esa, no solo el efecto que puede llegar a tener la presencia de policías, que en fin, si es un diseño bien hecho, no sé, quién sabe el efecto que pueda tener, pero la pregunta es por toda la historia previa, digamos, de fracaso en la intervención en los colegios que terminas llegando a esta medida. Y ojo que esto... En fin, por ahí leía en El País harto vinculado a cómo ha cambiado la composición, ¿cierto? Cómo colegios describen que ha aumentado la pobreza. En fin, ¿es solo la policía la que sabe lidiar con la pobreza? ¿Qué significa que esté aumentando la pobreza? Vamos a identificarlo inmediatamente con violencia. Porque además acá, y esto es algo que yo he escuchado mucho en personas que trabajan en colegios en Chile, el problema de la conflictividad no es solo en la violencia explícita, ¿cierto? Estos casos que vemos de alguien que muerde, golpe, familias vinculadas al narcotráfico, etcétera, sino también una conflictividad en la interacción, una desconfianza de base en la relación no solo entre estudiantes y profesores, entre apoderados y profesores, donde también las instituciones quedan a veces al medio, mediando en el conflicto entre un profesor que intenta ejercer bien o mal su autoridad y padres que la discuten, digamos. En fin, hay como una crisis muy grande de cómo se cumple, no sé si es cómo se cumple, digamos, pero cómo la escuela puede seguir cumpliendo hoy su misión. En fin. Pero es gigante, digamos, para mí no sé cómo se parte, digamos, y tampoco por lo mismo sé cómo evaluar lo que propone. No, y además de eso, en un contexto... Conversar de esto también es útil para darse cuenta que estamos metidos en un problema un poco más global, que es muy estructural. Nosotros lo que estamos abordando a propósito del tema de escuelas protegidas tiene de nuevo con esta obsesión que tenemos de la ley, ¿no? Cuando también la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los establecimientos que tenemos identificados y los lugares donde podemos tener conflictividad para mecanismos de intervención? No estoy diciendo de estas características, pero dónde ser más eficaces mirado desde ese punto de vista. Pero es muy paradójico que esta sea una iniciativa, al igual que otras, pero que sea una iniciativa donde la policía entra a mediar al interior del establecimiento, porque parte de la... Claro, eso es lo raro, porque en realidad es un modelo según, o sea, no conocía el tema y ahora mientras lo estabas describiendo, Luis, me puse a buscar un poco en la prensa española, entonces...
dicen que, bueno, no entran en la sala de clase, no tienen oficina, no vigilan. Pero ¿por qué son policías? Actúan entonces? bajo Muy el liderazgo, raro. porque lo que plantean ellos, según entiendo, actúan bajo el liderazgo de los equipos directivos y acompañan al equipo directivo en las tareas de prevención y mediación. O sea, como que ellos tuvieran las herramientas para Podría- acompañar y enseñar a los equipos directivos de los colegios. Pero Claro. podrían ser otros funcionarios. O sea, Podría igual ser. sorprende que Y sean por eso, policías pero- si no están como policías de... Recuerden que la iniciativa en Reino Unido implicó despliegue de más de 600 funcionarios policiales. Y en con mucho Francia. conflicto, Y con mucho aparentemente. Yo separaría la experiencia de Estados Unidos, que por razones Sí, obvias muy se singular. da tiene cierta singularidad por el acceso a por el acceso a armas. armas y porque su propósito inicial tiene que ver con eso, con evitar Tiroteo. tiroteos Claro. dentro de los establecimientos. Pero lo que sí está claro es esta señal de que necesitamos la autoridad policial dentro del establecimiento. Parte de la crítica que tiene la iniciativa es que todavía no existe mucha claridad. Existe, por cierto, un enfrentamiento con los procesos educativos y viene la discusión que resulta siempre inevitable, ¿no? Y ¿es suficiente este despliegue o la verdad que lo que tenemos que hacer es invertir más recursos en los equipos capacitados al interior de las escuelas? Lo que quiero plantear con esto es que estamos, como dice Josefina, en un momento muy crucial y que es muy significativo porque además todos los datos lo que acreditan es que los miembros de las comunidades educativas, los estudiantes, identifican un porcentaje muy relevante, más del 80%, violencia entre los establecimientos. Y lo otro, ojo, que aquí estamos hablando de violencia física, porque recuerden que todo lo que implica con violencia digital es un mundo paralelo, pero que tiene un impacto directo en la escuela también, ¿no? Y creo que nos sirve también para mirar que la intervención, a propósito de las situaciones que nosotros hemos estado viviendo, por cierto, las modificaciones legales son siempre relevantes, pero nosotros tenemos una especie como de fe ciega en que los problemas sociales simplemente modificando la ley producen transformación. Y este es un buen ejemplo, creo yo, junto con otras iniciativas, de que requieren de intervención y de priorización de establecimientos e ir recuperando sus espacios de convivencia. De lo contrario, lo que ha ido pasando es que esos espacios de convivencia se han ido degradando mucho, mucho más y la escuela se está transformando en un espacio de enfrentamiento, en el fondo, ¿no? Y eso al final del día tiene una consecuencia brutal en la escuela y en la educación como un espacio donde habitualmente entendíamos que desarrollamos las virtudes cotidianas de la convivencia cívica. Sí. Y donde no está ocurriendo, o sea, si se va en eso el día, digamos, estos funcionarios que contaban cómo ellos apoyan que intervengan policía porque no alcanzan a hacer sus funciones docentes. Bueno, cuando la escuela está haciendo aquello que debe hacer, ¿no? A propósito de la carta del rector de la Universidad Católica, ¿cierto? Y la discusión sobre las carreras, cuánto duran, el papel que cumple la universidad respecto de lo que no está logrando cumplir el colegio. Bueno, es que si los establecimientos educacionales están volcados a esto, ¿cómo van a estar enseñando, no? Y cómo esto entonces no está, o no debiera estar, digamos, en el corazón de cualquier conversación respecto de educación, respecto de convivencia hoy día, porque si esta es la realidad, son los niños. O sea, es como, bueno, ¿cuál es el futuro? Digamos, eso es lo más angustiante de leer todo esto, ¿no? Confirmar que no son casos aislados, que no son casos de un país, sino un fenómeno generalizado, en fin, que compromete como nada el futuro de una sociedad. Quizá el modelo educativo esté en crisis. En otros está leyendo en Estados Unidos a escala chica, pero ya hay comunidades que están organizando sus propios colegios cerrados, muchas personas que están optando por la educación con su hijo en la casa, contratan profesores. La masividad del colegio puede transformarse en un problema ahora. La segregación también. O sea, anda a hacer el experimento Machuca ahora. O sea, vendrían potenciales delincuentes Sí, pues. en el ejercicio. Estarían problemados no por la combinación social, como en el 70, sino que por el peligro que representan esas personas que van a llegar. Lo mismo está pasando con el modelo, este proyecto de Iván Poduje de hacer en Las Condes, al lado del Parque Arauco, un lugar donde haya viviendas para comprar, viviendas sociales. La principal queja, por lo que he sabido de los vecinos, es
va a llegar gente peligrosa. Ahora, a ver si viene de los tiempos de Lavín, ahí, como discusión. Pero era en la Rotonda Atenas. Esa lo hizo el Hizo edificio. un par de kilómetros, Y hay le historias previas. le hacen la diferencia. Claro, pero ahora, entonces, digo, no es O sea, hora digo, de- respecto a la segregación como social, Claro. mental, en las diferentes comunas. Porque los colegios no Entonces, son muy distintos de hace 100 años atrás, ¿no? O sea, ¿qué ha habido distinto? El acceso. No, pero han habido cambios, digamos, también porque los colegios, no solo por reformas, leyes nuevas, etcétera, sino porque también son No, y la- víctimas, digamos, de tendencias más generales. No, y la digamos. educación obligatoria básica y media es un cambio muy, muy Sí, significativo. no, sí. La ley en fin, a propósito del caso en Calama, también ellos hablaban, más allá de la opinión que uno pueda tener de la ley, ¿no? Pero como la ley de inclusión y el fin de la selección había determinado que ahora se conozcan menos las familias, ¿no? Que antes, porque había selección, los directivos de colegio conocían más a las familias porque, en fin, uno podrá no gustarle la selección, pero es evidente que modificó el paisaje, el modo en que se funcionaba y eso tiene efecto, digamos, Sí, ahora lo que sí, nadie previó. lo que sí está claro es que con realidades educativas distintas, que esa es la particularidad del caso de Cataluña, ¿no? Con realidades educativas distintas, de hecho, con construcción de un sistema educativo distinto al nuestro, y los otros fenómenos que están ocurriendo en Europa, tenemos un problema idéntico. Igual. Y eso es especialmente complejo porque, claro, algunas familias podrán optar por tener profesores en su casa. Claro. Algunas comunidades podrán, Pero no las grandes pero no las mayorías. grandes. Y, No. y por lo tanto la escuela sigue cumpliendo un rol muy significativo. Y esto es una de las cosas que a mí me preocupa de la discusión de la política, en el fondo, ¿no? Es que Por- tú estás diciendo todo el rato, Luis, perdona, que una cosa son las leyes y que en Chile siempre pensamos que las leyes solucionan las cosas. Tenemos una ley de convivencia escolar que todavía ni siquiera se pone en práctica porque acaba de entrar Así en es. vigencia, que establece todo tipo de protocolos internos de personas encargadas de convivencia, etcétera, etcétera. Y uno no sabe si esa gente en realidad va a tener los recursos y el tiempo. También el recurso, Así es. el tiempo mental para dedicarse a eso también dentro de los colegios. Pero tú, sobre ese asunto, dice, quizás uno tiene que hacer un trabajo incluso más focalizado. Sí, porque al final del día... O sea, como escogieron que estos son los colegios que más apoyo necesitan, pero recuerda que además... pero no les mandarías a los carabineros, me No, pero imagino. además de eso tienen que ver con políticas de intervención que te permitan recuperar esos espacios, sobre todo en aquellos lugares donde tienes indicadores de violencia que son muy significativos, no solo en el establecimiento, sino que en los entornos también. Además, por cierto, algunos mirarán la experiencia de Cataluña y estarán pensando inmediatamente en Chile, ¿no? Bueno, en Chile, la verdad es que Carabineros va a los colegios a dar charlas cada vez que lo invitan. Tienen el modelo de integración comunitaria que también va, pero otra cosa muy distinta es recuperar las condiciones de convivencia. Yo, honestamente, creo que en ocasiones, y esto es un gran... Una de las virtudes del modelo institucional chileno es su fidelidad a la ley. Pero esa fidelidad es al mismo tiempo su problema. Porque cree o descansa en la idea de que basta una ley para reformar la sociedad. Y yo creo que hay que darle un espacio a los desempeños, a la gestión, creer en la gestión de los establecimientos y sobre todo hacer una apuesta por medir resultados en el mediano y en el largo plazo. Lo que sí está claro es que estamos, yo creo, como dice Josefina, en presencia de una cierta crisis de convivencia y que tiene mucho que ver con el modelo educativo y la referencia que tengamos situaciones similares en distintas partes del mundo en torno a la convivencia y la violencia, creo que es un indicador de eso. Esto es Página 13, son los lunes de política, un programa para escuchar y también para pensar. Estamos con Quique Mujica, Josefina Araoz y Luis Cordero. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista.